¿Cuántas Argentinas se puede contar, no? Argentinos caídos del sistema. Está Leo Carlini con nosotros para contar una de las Argentinas. Y como nos gusta contar a nosotros en primera persona, porque están los dirigentes que cuentan su mirada sobre la realidad, están los empresarios que cuentan sus penurias sobre una realidad distinta, están los que están metidos en la compu sacando pasajes para Brasil y Miami, están los que no llegan a fin de mes y están los que se calientan con brasero. Todo eso en la Argentina, que en el medio de una ola polar tiene, vaya a saber cuántos ya, muertos de frío. En la Argentina se muere la gente de frío, literal. Pero hay otra Argentina que es la Argentina que da una mano, la Argentina... Estos personajes que demuestran que la Argentina no es un país de mierda, básicamente. Que ponen el hombro, que se recuperan, que no importa lo que suceda, están ahí para dar una mano. Parte de esto queremos contar hoy en el medio de la crisis que vive la Argentina. Hay gente que no solo se las ingenia para surfear la crisis, sino para darle una mano a alguien. Leo Carlini, adelante, bienvenido, buenas noches. Agustín, buenas noches, el saludo para todo el equipo. Lo decías, esta es la Argentina cruda, la Argentina que también habla de las cifras de los que quedan afuera. Estamos en Parque Patricios, esto es Monteagudo, al 435, con Proyecto 7 y este centro de integración. Adriana nos contaba, bueno, la demanda constante, 120 camas a cama caliente. Sí, la verdad que todos nuestros centros están completos y todos los días recibimos pedidos de vacante, tenemos lista de espera, porque bueno, la situación de calle, todos los vemos todos los días, creció exponencialmente. ¿Cómo creció, digamos? ¿Qué es lo que vos podés referenciar en cuanto a los números, al porcentaje? No, bueno, creemos que hay más o menos 12.000 personas en situación de calle. Hicimos estos días un censo popular, donde ahí vamos a ver reflejados esos números. Cada vez vemos más familias en calles, niños, niñas, adolescentes, personas adultas, familias enteras en la calle. Así que la verdad que la gravedad de la situación es terrible con este frío que hace. Igual la situación de calle no perdona en todo el año, ¿no? Claro, ahora Leo, es Adriana, impresionante. te quiero poner en contacto Leo, con Agustín, pero te quería mostrar, quiero entrar, dale, Agustín, y dale, mostrarte dale. un poco las instalaciones. Vení, si nos acompañás, y así también nos ubicamos y podemos establecer un diálogo. Pero fíjate, apenas entramos, ¿cómo les va? Buenas noches, vamos encontrándonos con personas que son habituales, ¿no? Que vienen y que ya son parte de la institución. Claro, acá viven 120 varones y esto está abierto las 24 horas, los 365 días del año. Acá les damos las 4 comidas, hacen talleres, tenemos cuidado en salud, les sacamos los turnos, hay acompañamiento en salud. Y Vamos a mostrar dónde comen. como también en nuestros otros centros. Fíjate, vamos a... ¿Cómo te va, loco? ¿Todo bien? Bien. Estamos en vivo, mirá, esta es la zona de la comida. Aquí ellos almuerzan, meriendan, cenan todas las comidas. Sí, tienen las 4 comidas, almuerzan, a las 8 de la mañana ya se levantan para almorzar. Bueno, ahora están descansando porque algunas personas mañana tienen que ir a trabajar. En nuestro otro centro, Frida, también les mandamos un beso, que mañana los niños van al colegio. Y después tenemos otro centro más, Carabobo, en Flores. Y acá... Estos son los míos, los noctámbulos, que se quedan un ratito más. Te voy a poner en contacto con Agustín, seguramente quiere trasladarte algunas consultas. Adriana, bienvenida, buenas noches, gracias por atendernos, gracias por abrirnos el espacio un ratito. Me quedé de tu narración, de cómo contabas la historia, me quedé con 2 detalles. Uno, que tenés lista de espera. Buenas noches. Buenas noches. Uno, que tenés lista de espera. Y el otro, sí, que mañana, que la gente se fue a dormir porque mañana va a trabajar. Digo, sí, hay gente que no, por supuesto, no solo que es pobre, sino que se quedó sin casa, que vive en la calle y tiene trabajo, no puede pagar la pieza o el alquiler y van ahí a Proyecto 7. ¿Cuántos son en porcentaje? ¿La mitad? ¿Algunos? ¿Son casos muy poquitos? Contame. Bueno, gracias por estar acá en Monteagudo. Te cuento un poco, nosotros tenemos 4 centros de integración. Este aloja a 120 varones. Después tenemos a Frida, que aloja mujeres y niños y personas del colectivo LGTQ+.
y Carabobo, que tiene varones con algún tipo de discapacidad. En todos nuestros centros está el cupo completo y tenemos lista de espera. Nosotros acá el ingreso es demanda espontánea o por las instituciones. Están abiertos las 24 horas, los 365 días del año. Y como vos bien decís, ahora pagar un alquiler es muy difícil, entonces quedaron muchas familias en situación de calle, muchas personas adultas mayores, muchos niños, niñas, adolescentes, y todos los días tenemos pedido de vacante, absolutamente todos los días. Ahora... Y sí, la gente va sí. a trabajar, los niños van al colegio, cumplen sus turnos médicos, ese es el trabajo que hacemos en el cotidiano. No, pero por ahí vos lo contás y lo tenés naturalizado, pero que la gente tenga que dormir en un parador porque no puede pagar un alquiler y al otro día se levante y tenga, digamos, ya que tenga ganas de ir a trabajar, es muchísimo, que no se dé por vencido, es un montón, pero contarlo natural... Y sí, claro, no, más que, no, en realidad naturalizado no, porque la verdad que nunca se naturaliza. No, que gente pero... está viviendo en la calle, que familias enteras estén viviendo en la calle, nunca se naturalizan. No, pero sí es real que sí. siguen teniendo ganas de ir a trabajar, de, como dije anteriormente, cumplir sus turnos médicos, pero también es el trabajo que hacemos por supuesto, de acá por supuesto, de apoyo, en lo por diario, eso ¿no? son tan importantes ustedes. Ya te quiero hacer una pregunta más que tiene que ver con esto que describís. Esto sucede en Argentina, esto no es nuevo, esto sucede en Argentina hace muchísimos años. ¿Vos notás claro. algún recrudecimiento en este último año y medio que gobierna Javier Milei la República Argentina? ¿O esta es una cosa estructural? ¿Siempre tuviste lista de espera? ¿Siempre hubo gente con trabajo que tuvo que ir a un parador? ¿O ese porcentaje se incrementó? Contame. No, claro, se incrementó exponencialmente. Hoy, por ejemplo, a nivel nacional tenemos 2 leyes para personas en situación de calle que salieron de la lucha de la misma gente. La 3.706 en Cava y la 27.654, que es la ley nacional. Y hace unos pocos días salió un decreto que las desfinanció Milei y pasó la responsabilidad a las provincias. Obviamente que esta situación económica hace que recrudezca la crisis y que haya cada vez más personas en situación de calle, no solo acá en Capital, sino nos están llamando de otras provincias para decirnos, por ejemplo, el otro día nos decían, en Malargüe, Mendoza, hay gente en situación de calle. Lo de Mendoza es un escándalo. Nos están pidiendo a nosotros... Lo que está pasando claro, en Mendoza nos es un están pidiendo a nosotros que podamos ayudar a ver cómo abordar la problemática que no la habían tenido en otros momentos. Ya vuelvo, Leo, Adriana, ya vuelvo. Un segundito que quiero charlar con el piso. Lara, ahora lo está contando en primera persona. Tenés 4 paradores en la Ciudad de Buenos Aires que no tienen lugar, que están en lista de espera. Algunos con trabajadores, que gente que tiene laburo todos los días y que vuelve ahí porque no puede afrontar un alquiler. Ahora la gente, y Adriana decía claramente, bueno, esto recrudeció en el último año y medio. Y vos decís, bueno, che, pero la gente no conecta. La gente no cree que sea responsabilidad de Javier Milei o del gobierno libertario. Más allá de que eso que es un dato duro, ¿por qué? Es difícil. Yo creo, insisto con lo que decía antes, ¿no? Me parece que el trauma con el pasado reciente todavía sigue haciendo mucha mella. Y eso lo vemos cuando vemos las imágenes de los políticos. Cuando nosotros vamos a preguntar por imagen positiva y negativa, los que encabezan las imágenes positivas son las figuras nuevas de la política. Milei, Adorni, no nueva, pero sí atada o siendo parte de algo nuevo como es La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y todo el resto de los dirigentes que han sido los protagonistas de la política pasada reciente, tienen imágenes negativas muy altas. ¿Eso salpica a Juan Grabois, por ejemplo? También. También, mirá. También. Linkeado a Alberto Fernández, con el yunque de Alberto Fernández encima. Creo que linkeado, de nuevo, con lo que pasó, estas 2 experiencias, lo decía Daniel hace un rato, ¿no? Las últimas 2 experiencias, la ciudadanía de un lado o del otro depositó mucha confianza y no recibió la respuesta que esperaba. Entonces, muy probablemente esto que se decía de, bueno,
tiene que haber enfrente algo que enamore. Bueno, ese que enamore va a tener que ser con alguna figura nueva, porque las figuras tradicionales de la política tradicional tienen imágenes negativas muy altas. Entonces, los que optan por ir a votar en su mayoría, o sea, alrededor de un 40, 45%, dicen vamos a votar por un candidato que apoye el presidente Javier Milei. Y después esto que decíamos antes también, ¿no? El otro porcentaje grande que te está diciendo probablemente no vaya a votar. No vaya. Ni ganas. Sí, ¿quién me lo Quería preguntarle a los economistas, ¿no? Sí. ¿Cómo se lee esto en términos económicos? ¿Qué explicación se le encuentra en virtud de que la inflación, es verdad, está bajando, pero también tenés esta realidad, que hay cada vez más gente en situación de calle? A mí el parámetro que me da cada vez que uno va a hacer móviles son los lugares, porque excede a los centros urbanos. Vos tenés gente durmiendo en la calle hoy en el costado de las rutas, en el conurbano bonaerense, ¿no? Digo, ¿cómo se lee esto? Arranquemos por Leo porque Seba recién llegó, no lo saludé todavía. Arranquemos por Leo, dale. Claro, bueno, esto se lee que hay una redistribución del ingreso hacia ciertos sectores. Después podemos sentarnos a analizar si eso es bueno o malo para la macroeconomía en general, como solemos decir nosotros los economistas. Porque está claro que a nivel macroeconómico estamos creciendo, pero eso no quiere decir que seamos una sociedad equitativa en la distribución del ingreso. Ahí es donde tienen que intervenir la política y decir, bueno, ¿queremos una sociedad más equitativa o más productiva? La idea es encontrar un punto medio en donde no nos vayamos quizás a una sociedad completamente equitativa o igualitaria, pero tampoco al otro extremo, en donde sea la ley de la selva y que exista un grupo que sí concentra el poder y la productividad y otro grupo donde directamente queda fuera del juego. Claro, mientras la economía y la política intentan resolver esto, de tratar de hacer que la mayoría de la gente coma en Argentina, ya no digo todos porque es una utopía, pero que la mayoría coma en su casa, la gente vive en estas condiciones, ¿no? Laburantes que tienen que ir a dormir a un parador. Vuelvo al móvil con Leo Carlini. Están los que tienen laburo, están por supuesto los que no consiguen trabajo en la Argentina, que también están ahí. Leo, dale vos. Exactamente, Agustín. Me voy a sumar a una mesa, muchachos. Están tomando mate acá. Me sumo un ratito para que me cuenten la historia. ¿Cuánto hace que venís acá? ¿Tu nombre? Guillermo. Guillermo, ¿cuánto hace que venís? Yo hace un año que estoy acá. Sí, vivía en la calle y vine acá. Y nada, estoy trabajando, gracias a Dios. ¿Qué laburas? Estoy en limpieza acá. Estoy limpiando el hogar. Gracias a Proyecto 7 empecé a trabajar y nada, ayudando. ¿Cómo llegaste a estar en situación de calle? Y llegué por la droga. Y empecé a drogarme y hace 7 años estaba en la calle. Y llegué acá a Monteagudo y me empezaron a ayudar. Gracias a Dios estoy saliendo adelante. Qué buena historia. Te veo ahí tomando, sos el cebador oficial, ¿eh? ¿Tu nombre? Más o menos, Marcelo. Bueno, de los noctámbulos, ¿eh? Todavía no te acostaste, pero también una historia particular, me imagino, la tuya. Sí. Consumo del alcohol. Hace 4 años. Te emocionaste, ¿acordás? Y te emocionaste. 4 años. ¿Qué encontraste acá, además de un té? Una familia. Compañeros. Todos. Muy duro, ¿no? Esto de tener que remangarse todos los días. Sí, no es fácil. ¿Laburás? No. A mi edad ya es difícil. Más difícil. ¿Te gustaría laburar? Y sí, tuve laburo, pero ahora estoy sin laburo. ¿Qué es lo que sabes hacer? Y mantenimiento sé. Pero ya no puedo levantar bolsas de cemento, por ejemplo. Por la espalda. Y la edad, tengo 60 años. Pero estoy bien acá. Tengo el respaldo como sé, que los compañeros nos ayudamos todos al otro. Somos una familia. Qué importante, ¿no? ¿Y cómo llegaste a la calle? ¿Cómo fue ese clic? ¿Te acordás de ese momento? Y sí, me acuerdo. No estuve mucho en la calle, pero porque me encontré acá. Pero ya te digo, 4 años que estoy acá y estoy bien. Bien en el sentido, ponerle, pero estoy bien. Apechugándola, digamos, ¿no? Claro, sobrellevándola. Claro. Agustín, cada historia, ¿no? Que uno va recorriendo en las mesas, digamos, preguntando, tienen
esas particularidades, ¿no? No, Vení, por loco, ¿cómo te supuesto, va? y- ¿Tu nombre? Ricardo. Te quiero poner en contacto con Oscar. Dale. Así, está el auricular. Ahí está Oscar y podés preguntarle vos también su historia. Dale. ¿Qué tal? Ricardo, ¿cómo te va? Agustín te saluda, Sí, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contame, ¿cómo llegaste a Monteagudo? ¿Estabas en la calle? ¿Por qué? Y a Monteagudo llegué después de recurrir, de pasar por varios, ¿cómo decirlo? Varios paradores de gobierno de la ciudad, donde no tenía, por decirlo de una forma, una libertad para tener para poder trabajar tranquilo, para poder hacer una rehabilitación, porque tengo un problema de consumo, también para un lugar donde me pueda sentir en casa, digamos. Claro. Esa fue la forma. ¿Y pudiste conseguir trabajo? Soy masajista, de a poco voy trabajando a domicilio, pero estoy en la búsqueda. Estás en la búsqueda. Y decime, Sí. te cambio un poco de tema, digo, hablan ahí con los compañeros de política, se hablan en la mesa de política, miran las noticias, ¿están informados o no les importa? No, o sea, miramos las noticias y más que nada, o sea, la política viene a nosotros por una realidad misma, digamos. ¿Y les crees a los políticos o no le crees más a los políticos? No les creo nada de los políticos. ¿A ninguno? Porque lo que dicen no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? ¿Dónde ves O sea, que no? nosotros que vivimos el Sí. día a día en la calle, Sí. no tiene nada que ver con lo que ellos nos están diciendo. O sea, vos ves un Por eso, político por o sea, televisión, queremos- vos ves un político por televisión y decís, che, este está hablando de otro país, no del país donde vivo yo. Claro, de Narnia, por decirlo de una forma. Ok, y decime, ¿te dan Pero ganas? no es por faltar de respeto a nadie, ¿no? No, Pero digamos, o sea, es tu opinión y está muy bien. Y sí. ¿te dan ganas de ir a votar ahora en octubre de elecciones nacionales? Se votan diputados y senadores de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, de todo el país, pero en la Ciudad de Buenos Por Aires. supuesto que me dan ganas para ejercer mi derecho ciudadano, ¿no? Porque ¿Y a quién me tenés ganas de parece votar? primordial. ¿A quién votarías si yo te digo peronismo, radicalismo, libertad avanza, PRO? ¿A quién votarías si fueran hoy las elecciones? Juguemos. Particularmente peronismo, ¿Votarías al pero peronismo? es una opinión personal. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, O sea, no, ¿y por qué? ¿Te parece que pueden ayudar más, que los escuchan más, que están más cerca de la realidad? porque son fieles a mis convicciones. Ok. Adrián, gracias, Ricardo, perdón, gracias por este ratito. Leo, vuelvo en un rato ahí No, muchas con gracias a vos. ustedes. Gracias por la historia Dale. y por la buena onda. Bueno, Seba Cabo, bienvenido. Gracias por venir esta noche acá. Bueno, hay muchas argentinas, ¿no? Lo decimos casi siempre. Está la Argentina que llena vuelos para ver el Mundial de Clubes en Miami. Está la Argentina que no tiene gas de repente. Está la Argentina de gente que labura y está en estos paradores. Y está la Argentina de los políticos que están en Narnia. ¿Coincidís con el diagnóstico un poco? A ver, coincido que hay una Argentina heterogénea. Buenas noches, antes que nada, no te saludé. Pero también lo que veo es que hay una percepción de la realidad que no es la que indican los datos. ¿Ok? Hay una distancia entre los datos O sea, y la realidad. la gente en la calle percibe una cosa y los datos que reflejan las estadísticas que levantan los distintos estados, no solamente el INDEC nacional, sino el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, no condicen con lo que dice la gente, por ejemplo, en esta suba exponencial de la indigencia, de la gente en situación de calle. Claro, la gente dice, che, hay mucha gente más. Exponencialmente subió. Y los datos a vos no te dicen Los eso. datos que levanta el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires te dice que en realidad cayó a la mitad, más de la mitad. Si vamos a los datos duros, dicen que el primer trimestre de 2024 saltó del 8 que tenía en 2023 al 14 la indigencia y ahora se cayó al 6,2 creo. ¿Sí? Y en 2022, vamos atrás, vamos a gobierno Fernández puro, ¿sí? Era 6, o sea, estamos mismo nivel de indigencia en la Ciudad de Buenos Aires que hace 4 años. ¿Qué falla? 3 ¿Se va la años. percepción o los datos? No, para mí falla la percepción. A ver, los datos son los datos, te pueden gustar. Puede haber obviamente errores estadísticos, pero no te van a dar ese nivel de diferencia. Es decir, que la gente diga que exponencialmente es mucho más. ¿sí? Agus. Ahí puede haber un error, pero
no puede ser tan alto, ¿sí? Ok. O sea, yo entiendo la percepción de la gente, pero a ver, los datos duros dicen otra cosa y estamos hablando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no estamos hablando de Milei ni nada. Sí, estamos hablando de otro... Ahí voy con los dos, pero antes le quiero introducir a Lara en esto porque hay algo de eso que se ve en el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Sí. Entre esa percepción general de, che, está todo peor, y la gente que dice, che, no, bueno, igual yo en octubre voy a votar a Milei. Sí. Hay algo de eso también, ¿no? Hay algo de eso. En que los datos pesan más a la hora de votar. Los datos, la inflación a la baja, el dólar estable, los datos que difunde el gobierno o que son que provee el Estado, digamos, sobre la realidad, parecen pesar más que esta percepción que tiene alguna parte de la sociedad. Sí, y ahí vos decías qué pesa más, si la percepción o los datos, y yo pensaba, bueno, por ahí es la misma cantidad de gente y habría que ver qué pasa con los refugios. O es la misma cantidad de gente, pero habría que ver qué pasa con si es gente de Ciudad de Buenos Aires o gente del conurbano o al revés. Lo que se ve en el conurbano es gente de Ciudad de Buenos Aires que se trasladó al conurbano. Digo, también hay una movilidad que requiere un estudio más profundo. Por otro lado, sí, son los datos que los medios difunden, parecieran tener, a diferencia del pasado. Recuerdan que decíamos hace unos años dato mata relato, después fue el dato sin relato no sirve de nada. Bueno, el dato es leído, pero aparte la inflación tiene un efecto cognitivo sobre quien menos tiene, mucho más potente que sobre quien más tiene. Claro. Porque tener 100 pesos a principio de mes puede ser poco, lo suelo decir habitualmente, pero si vos sabés que esos 100 te van a permitir el mismo poder de compra, más o menos el 1 y el 30, no es lo mismo que tener 100 y no saber qué te va a pasar en 5 días. Claro, Juli o Lourdes. No, sí, mira, perdóname, dos cositas que quedaron flotando. Una, el relato Inarnia, ¿no? Recién escuchábamos a los hombres, a los muchachos, a Ricardo, y todas las personas que ahora están sentadas mirándonos ahí en el monitor en Crónica, en el Monteagudo, y escuchan por ahí, qué sé yo, crecimiento macroeconómico. Esa es la desconexión en donde dicen, che, de verdad este país dicen que está mejorando, que estamos saliendo, cuando la realidad no es una percepción, es palpable. Digo, la realidad de esas personas y el crecimiento exponencial de gente en situación de calle, que nos decía, creo que era Adriana, tiene que ver con este segundo punto. Las estadísticas, es cierto, las del gobierno de la ciudad dicen que disminuyó, pero ¿por qué? Es muy distinta la realidad. Cuando se hace un censo nacional, ¿uno qué hace? Está en casa, no trabaja, espera, le responde. No, la gente en situación de calle no duerme siempre en el mismo lugar. Hacen una recorrida y Horacio Ávila, que es el líder, el titular de Proyecto 7, ellos hacen unos censos que son de varios días, de varias jornadas, porque saben que la gente en situación de calle se escapa, duerme de día, no duerme de noche porque le roban las cosas. Digo, es tan cambiantes, no es la realidad nuestra de estoy en casa, calefaccionada, mirando la tele, esperando que venga el censo. Un censo es muy distinto para entender Juli, que el número es eso. No, me quedo pensando en lo que decía Sebastián de la percepción. Digo, ¿qué sería? ¿Una persona se percibe más indigente de lo que es? No, el resto de la sociedad. Que la sociedad percibe que hay más indigencia de Claro, lo que hay, eso, me parece que eso te referías, ¿no? Claro, o sea, que esta persona que tiene un comedor percibe que tiene más demanda. Pero los datos no te reflejan eso. Posiblemente tenga más demanda puntualmente esta persona en particular, porque hubo movimientos y demandan más en ese comedor, pero no es la realidad que te indica la estadística oficial de un organismo que ni siquiera es el gobierno nacional. Bueno, acá me mandan información. Había 26 dispositivos en la Ciudad de Buenos Aires, hoy hay 48, se duplicó. ¿Esto desde cuándo? Desde el 2021. Por eso decimos que esto tampoco es nuevo. No, claro. Quizá uno lo ve más crudo ahora. No sé, a mí me da la sensación, yo estoy más del lado de la percepción que de la estadística. ¿En qué sentido? Creo que ahora todo es más crudo. El que era pobre es más pobre. O me parece eso a mí. Y el que es rico es más rico, por ahí. Y el que más rico, no, bueno, eso seguro. Por eso la gente es más pobre. Volvemos a los datos, no te dicen eso. Si vos mirás el... Sí. Ay, ahora no me sale el nombre. Pero bueno, el Gini, gracias. El Gini te marca que incluso mejoró. O sea, que bajó la desigualdad. Entonces, está muy bien la percepción, pero los datos te dicen otra cosa. Y
Y los datos se terminan. Y cuando vos ves las canastas, o sea, baja la pobreza a nivel general, la canasta básica alimentaria no creció, justamente por eso bajó la pobreza, pero la alimentaria no creció ni siquiera en la misma proporción que en el mismo nivel que la inflación general. Me parece que, o sea, la gente llega más, está esto que es mejor cognitivamente, pero también realmente en tu bolsillo. O sea, no es lo mismo tener una inflación que promediaga el 10% mensualmente en 2023 que una que está al 1,5, 2, si querés como mucho. Sí, nosotros estamos estimando que va a ser 1,7. Pero no es lo mismo decir que en un mes, como mucho, si no consumí hoy, perdí 1,7% de mi poder adquisitivo. En realidad, si para la persona que tiene menos ingresos es menos porque los alimentos suben más. Ponerle 1, que estamos estimando que va a crecer este mes. No es lo mismo decir pierdo 1 que pierdo 9. Tengo que consumirlo ya. Por eso, pero no es solo el hogar de Adriana. Un segundo. Ahora volvemos a esta discusión, pero quiero las historias en primera persona, porque nosotros estamos opinando sobre los datos, la percepción, pero hay gente que la vive en primera persona y por eso también es importante el testimonio. Vuelvo con Leo Cardini, ahí a Monteagudo, a la casa de Proyecto 7. La historia de Guillermo, que es uno de los más viejitos de aquí, 14 años aquí dentro de la institución. Sí, lamentablemente sí, pero bueno. ¿Cuándo llegaste a la calle? 28 de octubre del 2003. Un montón hace. ¿Qué edad tenías en esa época? Y tenía 28 años. ¿18? 28. 28. ¿Y por qué llegas a la calle? Y pues estaba en la calle, me gustaba la calle. ¿Te quedaste sin laburo? Sí. ¿Y ahora de qué laburás? Y mirá, ahora estoy acá en el baño, limpio el baño. Encargado aquí de limpieza. De limpieza del baño. Es importante, que el gobierno se ocupe de dar trabajo, de dar una oportunidad en tu historia. ¿Cómo valió esto de la oportunidad que te dio este lugar? Y en mi historia valió mucho por Horacio. Pues soy amigo de Horacio Arias. Pero bueno, no tiene nada que ver Horacio acá con esto. Pero bueno, es una persona grande para mí y va a ser grande. Que te dio una mano y no se olvida de quién le da una mano. En tu caso, loco, ¿tu nombre? Hola, ¿cómo te va, Juan? Un gusto. Bien, ¿y cómo llegaste aquí al hogar? Yo llegué por recomendación de una iglesia acá cercana. Y bueno, había un muchacho que también padecía mi situación de calle, y pude llegar. ¿Cómo llegas a la calle? Llego a la calle, es una larga historia, pero ¿cómo te puedo resumir? A ver, es como que... nada, había muchos problemas en mi casa, me fui, o sea, de la misma por el hecho de que estaban mis padres siempre peleando, ¿viste? Y era un infierno, entonces me fui a la casa. ¿De pibe te fuiste, digamos? Me fui de pibe. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 17 años. Pero bueno, ahora hoy en día me puedo acomodar de día, o sea, de grande, digamos, me puedo acomodar. Y bueno, recaí en lo que es las drogas y padezco de la calle. ¿Por qué? Porque no pude sostener un trabajo, ¿no? No pude sostener un trabajo. ¿Por qué? Porque no me ponía un límite con las drogas y demás, y entonces terminé en este lugar, que es un lugar donde ayudan a la gente en lo que pueden. ¿Y ahora estás laburando? Ahora yo soy vendedor ambulante. Qué bien, ¿qué vendes en la calle? Yo vendo todo lo que es medias, así de temporada, medias, guantes, cuellito, vendo todo, de todo un poco, ¿viste? Mira, qué gran historia, ¿no? La historia, cada una de las historias de Agustín que se van contando acá, cuando uno va recorriendo, tienen esas características, ¿no? Gente que vuelve a apostar, que vuelve a la calle, pero ahora como un trabajador, como un vendedor ambulante, como nos contaba. Jefe, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu historia? Mi historia, yo estuve trabajando hasta el año pasado y bueno, me quedé sin trabajo, no pude pagar más el alquiler. ¿Qué alquilabas? Alquilaba una pensión en provincia. ¿No? ¿Y no te dio más la plata? No me llegó a alcanzar. ¿Vivías solo? Alquiler, sí, vivía solo. ¿De qué laburabas? Trabajaba de barrendero municipal. Mirá, ¿y tuviste que dejar? Sí, tuve que dejar. ¿Y ahora estás estoy desocupado hace un año casi. ¿Y alguna changuita surge? No, por el momento nada. Ya tengo una edad que ya... ¿Cuántos años? 57 años ya. ¿Cuánto? 57. Claro. Y es medio complicado conseguir esa edad casi. Bien. Para gente grande. Jefe, aparte, muchas gracias. Hay problemas de salud, diabetes, asma. Claro, eso complica también, Sí, para seguir peleándola. Sí, la sigo peleando.
Ahí está, cada historia, Agustín, ¿no? De quienes están aquí, que tienen en común denominador la pelea diaria, ¿no? Algunos con el consumo, algunos por conseguir trabajo, pero todos remándola día a día. Leo, querido, gracias. Gran laburo, ¿no? Queríamos contar esta historia. Proyecto 7, por supuesto, es el lugar. Mañana se va a conocer el censo de gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Veremos cuál es ese número, ¿no? De cantidad de gente, pero claro, las historias se repiten y digo, cuando vos ves historias de 14 años, 18 años, 20 y pico de años, ahí está el fracaso de la política, ¿no? Ahí está por supuesto la política no puede resolver absolutamente todo, pero tiene que tender a que sí, si hay una persona estancada en un lugar durante 28 años es porque la política no hizo nada. Mientras escuchaba las historias, ¿no? De consumo problemático, de adicciones y una ley de salud mental que no ampara absolutamente a nadie hoy en la Argentina, ¿no? Y del otro lado la economía. Se levantan. Bueno, ahí estaba la cara del ajuste también, ¿no? El barrendero municipal de la provincia de Buenos Aires que se quedó sin laburo por el ajuste, por recortes, por supuesto, y fue a parar acá a la ciudad de Buenos Aires y ahora termina en un parador sin posibilidad de conseguir trabajo. Digo, esto es parte de la Argentina. Ahora, ¿cuánto le importa a toda esta gente que está en ese parador, que ve Crónica, que tiene puesto el televisor, así si la inflación, Leo, da 1,7, 2 o 2,5%, si la política no le resuelve los problemas? Es muy difícil. Y además quiero comentar algo que es importante. Ahora que la inflación ha bajado, realmente ha bajado, se presenta otro inconveniente. Se presenta el inconveniente que esos sectores que vos tenés ahí indicados, electricidad, gas, agua, luz, sí. Agua de transporte, perdón. Sí, todo esto que aumenta este año. Aumenta ahora aumenta, claro. Ahora te voy a contar. Sí. Claro, bueno, pero ¿por qué aumentan? Porque justamente tienen las condiciones monopólicas, llamalo como quieras, que les permite aumentar. Porque por supuesto que no les permite aumentar. Por supuesto que los alimentos, como bien comentaba Sebastián, están justamente en el piso de la inflación en estos momentos, han reducido sus aumentos. ¿Por qué? Porque en esos lugares, en esas industrias hay competencia. Aquí no hay competencia, entonces en estos sectores es donde tiene que haber una mano del Estado regulatoria. No estamos hablando de matar la ganancia de esas empresas, pero sí por lo menos regularlas para llevarlo a valores que sean compatibles con la sociedad que todos entendemos que queremos llevar adelante. Claro, sí, cuando se habla de un Estado eficiente, ¿no? O aumentar los sueldos, ¿no? O dejar que aumenten los sueldos. Digamos, tengo dos opciones. O regular los precios. Algo se tiene que regular de alguna manera. Mira, ahora Julio viene con... Perdón, vengo yo con malas noticias. Qué pesada. Qué pesada. Vengo con malas noticias y Julio viene con aumentos. Mira, te va a aumentar la luz. No sé con qué te calefaccionás vos, Agus. Un poquito con electricidad, un poquito con gas. Bueno, depende. Suerte. Estoy al horno, suerte, ¿no? Al horno. De alguna manera te va a ir mal. Mira, el aumento de la electricidad promedio es del 2%. Bien. Te va a aumentar 2% a partir de julio. Así que elegí gas o electricidad. Perfecto. Elegí, mira, el gas natural, el aumento también va a ser alrededor del 2%. Dos acá, más dos acá. Más dos ahí, sí, y la gente que no tiene, bueno, va a tener que comprar una garrafa, evidentemente. ¿Qué sea? El agua, 1%. Va sumando. Perfecto. Ahí va sumando. Transporte público. Te liquida, ¿eh? Te liquida, no sé dónde vivís vos que estás mirando del otro lado, pero en la ciudad de Buenos Aires te liquida. Te liquida, mira, porque aumenta colectivo, subte y premetro. ¿Sí? Tenemos un aumento del 3,5%. Y el boleto mínimo en Cava sale alrededor de 488 pesos. Eso si la tenés registrada. Sí. O sea, regístrenla. Ténganla. ¿Y si te das el lujo de viajar en subte? No, ni hablar. Porque la mayoría de las personas, ¿viste? Cuando dicen que Cava paga mucha menos plata, claro, bueno, pero la gente en general toma subte y colectivo o tren y colectivo. No, a mí el subte me parece que está muy vacío respecto de otros años. Casi ¿no? nadie. La gente está eligiendo caminar, está usando la bicicleta, la de ellos, las bicicletas que andan por la ciudad. Está bien si podés, digamos. Sí podés, sí, claro, hay veces que no se puede. Si sos grande, tenés alguna discapacidad. Combustible aumenta el 3,5% en lo que es surtidores de YPF. ¿Sí? Mirá. En lo que es Shell Puma, 5%. Pero YPF había aumentado, ¿no? Cuando estalló la guerra en Irak, la guerra de 12 días. La guerra de los 12 días. Según Donald, ya había aumentado, ¿no? No. ¿No? YPF no aumentó. Shell aumentó. Aumentó Shell. Aumentó Shell. Shell y Puma.
y ahora vuelve a aumentar Geely Puma 5% y 3,5% de lo que es YPF. Para los que no tienen auto y que dicen, no, a mí no me afecta, no, bueno, porque la mayoría de los granos y de las cosas que van hacia tu mesa viajan también con nafta, así que... Entre la gente que va a tener las respuestas alguna vez en la Argentina... No seamos indiferentes. Las prepagas, ¿no? subas de hasta el 2,65% en cuotas y copagos. Yo creo que deben de un récord de aumento consecutivo de 18 meses. Sí. A mí me llega el mail todos los meses. Te llega el mail con el aumento, es terrible. Todos los meses. ¿Vos te acordás, ¿se acuerdan la decisión del Poder Judicial que decía que nos iban a devolver? Dígame, yo no conozco a nadie que le hayan devuelto un solo peso y el plazo era julio del 2024. Jamás devolvieron un peso y siguen aumentando todos los ¿Colegios alquileres, Juli? Los colegios y alquileres. Mira, en Cava el aumento para lo que es alquileres también 2,4% y en provincia 4,2% están igualados. Así que si mandan a sus hijos al colegio... Yo voy a decir algo que va a sonar horrible, lo sé. Va a sonar horrible. A ver. Horrible. Ya la veo a Lourdes. ¿Estás segura? Puteándome. ¿Estás segura? Sí, ya la veo. ¿Qué? Pero uno escucha, Sí. 2%, 1%, 2%, 1%, y la verdad que no le parece mucho, ¿no? Después de la Argentina, donde se veía aumento del 10, del 12, del 15, la verdad que ahí me agarro de esto que decía Lara, ¿no? La importancia de un número de una sola cifra, ¿no? Un número, parece, el problema es yo sé que... No, el tema es lo que decías vos también, los salarios. Claro, la paritaria es del 1, pero pará. También la paritaria es del 1. La paritaria, en el mejor de los casos, sin tener la desgracia de ser estatal, no. Pero si no soy estatal, la paritaria es del 1% o un poquito más, quizá con bono y qué sé yo. Pero es esto, no es lo que pesa. Pero si estás en blanco. Claro. Bueno. Claro. Y ese es el dato, creo. Porque decimos los salarios no aumentan. Es cierto, pero hay una enorme cantidad de trabajo que no es en blanco, que tiene que ver trabajo de plataforma, que tiene que ver con el día a día. Y para esa persona que vive de lo que gana día a día, ese efecto cognitivo de 2% es muy poderoso. Porque no sabía, vos salías el primero y no sabías cuántas horas ibas a tener que trabajar el 15, más que las que trabajabas el primero para poder comprar lo mismo. Claro. Ahora más o menos podés planificar. El efecto de poder planificar la vida, aunque la vida sea una vida, no la que yo espero. Una de supervivencia. Una de supervivencia, pero poder planificar esa vida de supervivencia. Es muy fuerte en lo mental, decís vos. Es muy fuerte en lo cognitivo. El efecto cognitivo de esta estabilidad se está viendo en la intención de voto de octubre. Sería planificar la supervivencia, sería el título. Pero la podés planificar. Sí, claro. Aunque hace 2 años era más difícil, no podías planificar ni la supervivencia. Entonces, ese giro todavía para la intención de voto... Esa palabra que usa Lara es central. Todavía. Digo, si uno habla con pymes o habla con vendedores, o incluso habla con viajantes, los viejos y queridos viajantes que recorren el país, te dicen más o menos todo lo mismo, no se vende nada, digamos. Pero eso no se refleja en las encuestas, no se refleja en el electorado, parece que no se refleja en octubre ni en absolutamente nada. Ahora, ese todavía que dice Lara, ¿les preocupa, Seba, ese todavía? ¿Hasta cuándo esta dinámica de ajuste prolongado o de no una mejora rápida, por lo menos en el consumo de las mayorías, en ese sector, le va a seguir dando plafón al gobierno para avanzar en el resto de las cuestiones que quiere avanzar? A ver, de vuelta, es muy heterogéneo todo, el consumo también, ¿sí? Cuando miramos el último trimestre, también trepó 3% neto, ¿ok? Entre todos los sectores, durables y consumo masivo, servicios, viajes, etc. Ralentizó en marzo, pero abril ya empezó a recuperar de vuelta y esto sigue creciendo, ¿sí? Vemos, si querés, vemos electrodomésticos, mayo, yo hablo de los últimos datos que hay, mayo volaron, autos usados, no nuevos, usados volaron, nuevos volaron, hipotecas siguen volando, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con consumo durable, que antes estaba totalmente rezagado, ¿sí? Está volando. O sea, hay un cambio en el patrón de consumo, ¿sí? Donde los argentinos ya dejaron atrás ese consumo defensivo,
¿sí? De estoquearse, decís. De estoquearse, Ok. ¿sí? A un consumo, como bien lo señalaba. O sea, yo sabía que en 15 días por ahí mi poder consumo no era el mismo, entonces me estoqueaba de todo lo que podía consumir hoy, ¿sí? Y hoy no podía consumir un auto más, Claro. ¿sí? Me estoqueaba de todo lo que podía consumir, ¿sí? Y ese consumo defensivo desapareció. Por eso cae mucho el consumo masivo, el consumo de las pymes, pero sube mucho el de durables. ¿Por qué? Porque puedo acceder a crédito, porque puedo ahorrar más. El que puede ahorrar más. No todos pueden ahorrar, es cierto. Antes podían ahorrar todos, tampoco podían ahorrar todos. Pero el que podía ahorrar antes, hoy puede ahorrar más en bienes que no siguieron la inflación, estos durables. Entonces, Para mí eso por es eso central que decís, Seba, digamos, me parece que el que podía antes, ahora puede un poco más. Exacto. Y el que no podía sigue sin poder. Puede poco menos. Está igual, Puede pero mucho está igual, menos. no empeoró. El que podía... Bueno, para mí es una Para mí, discusión, o sea, lo que yo veo con los datos es que no es para mí, sino que los datos me reflejan que el que llegaba justo, hoy sigue llegando justo, no empeoró. Bueno, ¿sí? para mí y justamente si baja la pobreza es porque hubo 20% de población que mejoró. Para mí ahí hay una discusión que tiene que ver también con la pérdida de empleo, con empeorar la calidad de vida, con más horas de trabajo. Digamos, hay una discusión. Me parece que el que podía menos, el que no podía puede un poquito menos y el que puede más puede un poquito más. Yo ahí estoy de acuerdo. Sí, ¿sabés por qué no termina de bajar, de reflejarse esa baja en el consumo como debería ser? Por el endeudamiento. Nosotros lo venimos hablando cuántas veces, 9 de cada 10 familias se endeudan, pero no para irse de vacaciones o para comprar el autito nuevo o el auto usado o para mejorar las condiciones. Se endeuda para pagar comida. ¿Cuántas veces decimos milanesa en cuotas? O sea, vos la milanesa que comiste en enero la terminás de pagar en el mes de junio. Y eso te salva, pero es una bola de nieve que en algún momento revienta. No, y eso te puede generar una especie de espejismo, porque te dicen, bueno, aumenta el consumo en los supermercados. Claro, porque están yendo a tarjetear Pero no para aumentan, pucherear. pero no aumentan, ¿eh? En los supermercados no aumenta el consumo. Hay registros que dicen que aumentaron los consumos en el Mejoró. supermercado. No llegó al nivel anterior. Claro, mejoró. no recuperamos, exacto. Claro, pero sí hablan de una mejora. Pero bueno, tiene que ver con eso, porque tarjetean para comer el Y día a día. por ahí pregunto, Leo, vamos a un país así. Por ahí se consolida un país donde el que puede mucho y el que puede con lo justo va a poder con lo justo durante mucho tiempo, no sé. Te voy a decir, un país en donde haya gente abarrotando el aeropuerto de Ezeiza y gente... Abarrotando los dormitorios, ¿no? Bueno. Claro, es de los dos países que conviven en un país. Yo que puedo dice, hacer "Ay, una sí, consulta. más". Si no estuviera abarrotando Ezeiza. Lo que quieras. ¿Sí? ¿Estarían vacíos los No, los a ver, paradores? quiero No. decir, ¿por qué? Porque teóricamente sería que el dólar está mucho más alto. ¿Vos sabés cuánto sería la inflación? Volaría. O sea, estaríamos hablando no de que no consumen, de que no pueden consumir. Si el dólar- Sería mucho peor si el si el dólar- tipo de cambio salta porque claro. teóricamente está barato. Sí. ¿Sí? Una Entonces, devaluación tiene un impacto en la inflación, claro. Eso sí. no, a ver, tenés un salto de devaluatorio que te impacta a nivel de precios. Claro. No es inflacionario cuando vos lo querés mirar desde la teoría pura, pero tú vas a tener un salto a nivel de precios. Entonces, ese salto haría que vos no puedas consumir nada hasta que todos los precios acomoden. Entonces, Y hablando- me parece que estamos hablando de un dólar barato que en realidad hoy ya flota, ¿sí? Si querés con las bandas, todo, pero está flotando, ¿sí? Y los que están comprando dólares para viajar, para comprar cosas en el exterior, etcétera, se lo están comprando a un exportador de servicios, de productos, de granos, de lo que sea, que se lo está vendiendo. Sí, Entonces, no, digo, parece todo muy, digamos, en ese sentido, parece todo algo frágil, ¿no? Pero sí. No, que me quedo pensando y también le abro la pregunta a Leo. Digo, estamos siempre que hablamos de inflación en pesos, pero ¿qué hay de la inflación en dólares altísimo? Tenemos un país muy caro en dólares. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ahí Bien. tenemos problemas, problemas estructurales también. Por supuesto que siempre Argentina, y eso lo hemos estudiado, es un país que está lejos de los centros productivos y de los centros de consumo. Digo, lejos de los centros de consumo, ¿por qué? Porque somos caros para producir, también para exportar bienes industriales a centros de consumo, como pueden ser Estados Unidos, por supuesto, y los países europeos. Claro. Ahora, y del otro lado, por supuesto, estamos lejos también para recibir bienes del resto del mundo. Con lo cual, igual es muy factible que nuestros precios estén o no estén acordes a los precios internacionales. Está claro que también hay un abuso interno de algunos empresarios. Yo entiendo en algún momento cuando se habla, hay que adoctrinar a los empresarios argentinos porque constantemente han aumentado los precios y han abusado de la sociedad. Pero por otro lado, tampoco puedes destruirlos plenamente, porque vas a convertir a un país en donde primero los abusadores eran los empresarios locales y ahora los abusadores van a ser los empresarios extranjeros a través de los importadores que traigan sus bienes a mayor valor que lo que venden en sus países de origen.
Claro. Bueno, pero está pasando lo contrario. Escuchaba el otro día a un empresario de una marca muy importante en Argentina que tiene que vender que sus productos, los mismos que fabrica acá, los vende más barato en Chile que en Argentina, con una distorsión que tiene que ver con el mismo producto. Se fabrican los dos acá, sale más barato comprarlo en Chile que en Argentina. Digo, y el gobierno tampoco en 18 meses ha resuelto eso que parece por ahí, porque eso ni siquiera tiene que ver con la apertura de importación. Lo que decía el empresario es, vos me abrís la importación y a mí me sigue saliendo caro vender acá porque mi producto es más barato en Chile que lo vendo en Argentina. Digo, hay una distorsión que por ahí no la tiene solo la culpa del empresario, que puede tener la vivada, casada en el zoológico y todas las pavadas que se dicen, pero hay un problema estructural de la Argentina que hace que alguien que fabrica acá en el Gran Buenos Aires tenga que vender más caro en la ciudad de Buenos Aires que en Santiago de Chile. La deuda pendiente del gobierno nacional es la reforma tributaria. La reforma tributaria, ¿no? Y es lo que venimos escuchando y que eso también cala en el electorado de necesitamos fortalecer el bloque legislativo porque falta una reforma tributaria que tiene que pasar por el Congreso. Entonces, ese discurso también cala en las personas, especialmente en los que el núcleo duro del oficialismo nacional, que son los menores de 40 años, varones. Ese discurso cala muy fuerte. Sí, bueno, cuando pasen las elecciones y la reforma tributaria no se haga en los términos que quiere Javier Milei, digo, el gobierno de Javier Milei no voy a descubrir nada, es un gobierno que el Congreso le importa poco y nada, si está permitido o no, es capaz de estirar cualquier límite, incluso intentar reformas muy profundas por decreto, digamos. Pero una reforma tributaria es inconstitucional y no creo que la Corte Suprema se juegue. Por decreto. Está claramente escrito en la Constitución Nacional que solo puede pasar por el Congreso. Correcto. Lo mismo que la reforma de la coparticipación federal. El apuro de estos días de los gobernadores es estar viendo las encuestas nuestras y las de otros colegas, están viendo que el bloque legislativo de La Libertad Avanza se va a fortalecer, por lo tanto el apuro del Congreso por buscar reformas que tengan que ver con el reparto coparticipable de ciertos fondos o otras medidas vinculadas a la obra pública es porque probablemente La Libertad Avanza tenga un bloque legislativo post-octubre. Bueno, las facultades delegadas tampoco están en la Constitución y sin embargo pero le quedan 48 horas hábiles igual. Sí, pero igual la Constitución Nacional dice claramente no está abierto a interpretación. Reforma impositiva y coparticipación federal sí o sí tiene que pasar por el Congreso. O sea, no está abierto a interpretaciones. Igual que el tipo penal, no se puede. Tampoco. Penal y política. Penal y política. Bueno, pero ahí está, digo, yo creo que hay matices en todo eso, que el gobierno avanza, si tuviera ganas, hubiera avanzado. Lo podría hacer, en la quita de las retenciones, digo, me parece que hay otra cosa ahí un poco más compleja, pero tomo esto del discurso que es lo que presenta. Lara, lo último y ya te despido, gracias por haber venido esta noche. Hay una foto hoy que está clara, ¿no? En el escenario político nacional, coinciden todas las encuestas que uno mire, todos tus colegas más o menos coinciden. En octubre, si las elecciones fueran hoy, si hoy fuera 26 de octubre, La Libertad Avanza gana en todo el país. Ajá. O más o menos. Más o menos, sí. Uno ve... va a poder consolidar un bloque legislativo y va a ser la primera mucho minoría, más grande. quizás sea casi seguramente, si se votara hoy, sería la primera minoría a nivel nacional, ¿no? Muy La Libertad probablemente. Avanza. Ahora, en Argentina, un mes es un año, 2 meses es una década y 3 meses una eternidad. Digo, de acá a octubre, ¿cuánto ves de probable que eso se modifique? Creo que tiene mucho que ver con qué pase con la economía y qué pase con este número que tanto preocupa al gobierno y sobre el que tienen todos los cañones, que es inflación y dólar. ¿Sí? Estabilidad cambiaria y estabilidad inflacionaria son los dos caballitos de batalla que hoy para la ciudadanía argentina, cualquier pregunta que hagamos, eso es lo que más importa y eso es lo que se está mirando y eso define la opción de voto, ya sea por votar al oficialismo nacional, a favor del oficialismo nacional, o si no encuentra oferta, esperemos que no, pero cada vez más pareciera que el ausentismo va a ser la segunda fuerza Libertad nacional. Avanza o ausentismo, ¿no? Sería eso por ahora hasta que el peronismo decida qué va a hacer en su discurso, en su relato y en su liderazgo. Lara, gracias por... No, muchas gracias a ustedes. Buena semana. Igualmente. Vamos a otra realidad, ¿no? Que tiene que ver con la economía, pura y dura, pero en primera persona. Dale.